objeto de esta práctica es mostrar las diferentes operaciones que conlleva la puesta en estación de un teodolito. La puesta en estación de un instrumento topográfico tiene por objeto situarlo sobre el punto del terreno elegido en la posición teórica adecuada para efectuar las medidas oportunas. En el caso de los taquímetros, la puesta en estación consta de dos operaciones fundamentales. El centrado, que consiste en hacer que el eje principal pase por el punto de estación, y la nivelación, que consiste en situarlo con su eje principal en la dirección de la vertical. En algunos casos se trabaja con el aparato orientado. La orientación consiste en colimar a una referencia con una lectura prefijada en el limbo horizontal. En primer lugar, estacionaremos un taquímetro dotado de plomada óptica y nivel tórico de observación directa. La plomada óptica es un anteojo de centrado que proporciona una visual que coincide por construcción con el eje principal del instrumento. Consiste esencialmente en un anteojo acodado en el que se monta un prisma rectangular de reflexión total, cuyos objetivo y ocular quedan situados horizontal y vertical respectivamente. El ocular va provisto de retículo y el prisma quiebra en ángulo recto la visual dirigida a la señal del terreno. El anteojo de la plomada ofrece pocos aumentos para no reducir en demasía el campo visual y facilitar la puesta en estación. Su distancia operativa no supera la altura del aparato. En general, consta de dos enfoques, el correspondiente al retículo y el correspondiente al objeto. Para iniciar la puesta en estación con la fase de centrado, se sitúa el trípode sobre el punto que interesa, adaptando las patas al terreno y con la altura conveniente a la estatura del observador. En esta operación se procurará que la meseta del trípode quede aproximadamente horizontal. A continuación, se sitúa el taquímetro sobre el trípode, fijándolo mediante el tornillo de anclaje. Se cuidará que los tornillos nivelantes estén a mitad de su rango. Si la colocación del trípode ha sido suficientemente aproximada, aparecerá la imagen del punto de estación en el campo de visión de la plomada óptica. Manteniendo una pata del trípode fija en el terreno y observando a través de la plomada óptica, se va dirigiendo la visual al punto de centrado sobre el terreno mediante movimientos de giro y traslación, aplicados con las otras dos patas sin rozar el terreno, hasta que la imagen del punto de estación coincida con el centro del retículo de la plomada óptica. En todo momento se habrá procurado mantener la meseta del trípode horizontal. Una vez logrado el centrado, se procede a clavar con fuerza las tres patas en el terreno, pues ya no se deberán desplazar. Dado que aún no se han iniciado las operaciones de nivelación, se puede afinar el centrado actuando sobre los tornillos de la plataforma nivelante. A continuación, alargando o acortando las patas telescópicas del trípode, se cala la burbuja del nivel esférico de la plataforma nivelante.
Se consigue entonces la verticalidad del eje principal con la precisión que proporciona el nivel esférico. Estos movimientos no deben afectar al centrado en terreno llano. Para la nivelación precisa, se utilizarán los tornillos nivelantes de la plataforma y el nivel tubular. Primero, se sitúa el nivel paralelo a la dirección de dos tornillos nivelantes. Actuando sobre ellos, en sentido inverso y cantidades iguales, se cala la burbuja del nivel. Así, el eje principal queda situado en un plano vertical, aunque pueda no ocupar una posición vertical. A continuación, se gira la alidada 100 grados alrededor del eje principal, quedando el nivel en una posición perpendicular a la anterior. Actuando sobre el tercer tornillo, se cala de nuevo la burbuja, pasando el eje principal a ocupar una posición vertical sin salir del plano vertical. Como en la práctica, todas estas operaciones no se realizan con la exactitud requerida, habrá que repetir el proceso descrito hasta que la burbuja quede siempre en la posición deseada. Una vez nivelado el instrumento, se comprueba si ha habido desplazamiento del centro del retículo de la plomada óptica respecto de la señal del terreno, debido a la nivelación con los tornillos nivelantes. Si ha sido así, se desbloquea el tornillo de anclaje y cogiendo el instrumento por su plataforma nivelante, se rectifica el centrado, desplazando ligeramente el instrumento por el orificio de la meseta del trípode. Posteriormente, habrá que retocar la nivelación, puesto que con el movimiento de traslación del aparato sobre la meseta del trípode se habrá perdido ligeramente. Se repetirá este proceso hasta que la señal quede centrada y la burbuja calada en cualquier dirección. Una vez conseguida la puesta en estación del aparato, hay que tener mucho cuidado para no tocar el trípode y realizar todos los movimientos con suavidad para no desnivelarlo. Se ha supuesto el nivel corregido. Esto deberá comprobarse y en caso de descorrección se realizarán las operaciones oportunas para compensarla, situando el eje principal vertical a pesar de la descorrección. La única diferencia en la puesta en estación de un teodolito electrónico que incorpore electronivel y plomada óptica radica en la observación de la posición de la burbuja del nivel, que no es directa, sino que aparece simulada mediante símbolos o esquemas en la pantalla de lectura. Una vez que se accede a la pantalla de nivelación, los niveles electrónicos se calan observando la simulación del débil movimiento interior de la burbuja. En la pantalla aparece la simulación de los dos niveles colocados perpendicularmente en el interior del instrumento. El que aparece en posición horizontal es el que se coloca paralelamente a dos tornillos nivelantes al situar la pantalla en la dirección de estos. La burbuja se cala procediendo como en los casos anteriores. Una vez calada no es necesario girar 100 grados la alidada, ya que el nivel que aparece en posición vertical se cala actuando directamente con el tercer tornillo. En caso de nivelación insuficiente, la simbología oportuna indica tal circunstancia, debiéndose afinar la nivelación hasta lograr que el simulador indique la posición de calado de las dos burbujas. Para la puesta en estación
de un teodolito electrónico que incorpore plomada láser y electronivel, se procede igual que en el caso anterior en la fase de nivelación y de modo muy similar en la fase de centrado. La plomada láser, integrada en el taquímetro, genera un rayo láser que emerge por la parte inferior del mismo en dirección del eje principal, proyectando un círculo rojo sobre el terreno en el punto de incidencia del rayo. Después de colocar el aparato sobre la meseta del trípode y apretar ligeramente el tornillo de anclaje, se conecta la plomada. Generalmente, la intensidad del láser puede ser cambiada para lograr una visualización óptima en diferentes condiciones de iluminación. Antes que nada, se cuidará que los tornillos nivelantes estén a mitad de rango. Manteniendo una pata del trípode fija en el terreno, mediante movimientos de giro y traslación aplicados con las otras dos patas, se hace incidir el láser en el punto de estación, procurando en todo momento mantener la meseta del trípode horizontal. A continuación, se procede a clavar con fuerza las tres patas. Con los tornillos nivelantes se afina el centrado del rayo sobre la señal que materializa el punto de estación. La fase de nivelación se realiza de forma idéntica al caso anterior. Primero se cala el nivel esférico actuando sobre las patas del trípode y después se calan los niveles electrónicos con los tornillos de la plataforma nivelante. Se comprueba el centrado, se corrige si fuera necesario y se afina la nivelación repitiendo esta fase hasta que el centrado y nivelación sean correctos.